la obra misionera de Jesús y María. Pero bueno, yo no estoy aquí hoy para hablar de mí. Hoy estoy aquí porque quiero hablaros de un personaje muy importante para nosotros los cristianos. Ese personaje es San Pablo. Aquí lo veis en su momento culmen de la vida, el día que transformó Cristo su vida. Bueno, ¿y quién era San Pablo? Pues San Pablo era un judío que nació más o menos 10 años más tarde que Cristo. ¿Dónde nació? Pues nació en Tarso de Cilicia, en la actual Turquía. Y Pablo era judío y aunque no vivían sus padres en Jerusalén, eran unos judíos que se habían exiliado desde Jerusalén. Y sus padres eran de una familia pues muy acomodada. Y por tanto a Pablo le dieron una buena instrucción en todos los aspectos culturales, pedagógicos y también religiosos. Y como buen judío, sus padres le enviaron a formarse a Jerusalén, que es como si hoy dijéramos que un sacerdote se va a formar a Roma, que es el centro del cristianismo. Pues lo mismo, en aquella época Jerusalén era el centro del judaísmo y por tanto el lugar donde mejor se podían formar era en el centro del judaísmo, que era Jerusalén. Y allí tenemos a Pablo, que estuvo unos años formándose en el judaísmo y a pesar de que Jesús ya vivía y andaba por Palestina predicando, pero Pablo no lo llegó a conocer. Fueron contemporáneos, pero Pablo no conoció a Jesús nunca personalmente. Esto es muy importante para lo que luego os voy a contar. Entonces, bueno, pues Pablo se forma en el judaísmo, aprende un oficio, era fabricaba tiendas lonas para tiendas, y fue creciendo, y después con el tiempo, pues ya una vez que muere Jesús, el cristianismo empieza a surgir muy pequeñito, una semilla muy pequeñita, y los cristianos empiezan a ser tenidos por los judíos practicantes, judíos muy fieles a su religión. Y uno de esos judíos era San Pablo. San Pablo empieza a perseguir a los cristianos, porque creía que eran una secta que iba a acabar con el judaísmo, y por tanto había que atacarla y había que acabar con ella. Y en esas estaba San Pablo cuando Jesús se le aparece de una manera muy misteriosa. En una de esas incursiones que iba en busca de cristianos para matarlos, Jesús le hace caer del caballo, literalmente. San Pablo se cae del caballo, esta es la imagen que estamos viendo, y una luz muy poderosa le ciega, y no solo que le ciega, sino que es que le entra tan adentro, que reflexiona, ve que esa vida no es la que tiene que seguir, y de repente da un giro a su vida, da un giro de 180 grados, de tal manera que deja de ser perseguidor de Jesús a convertirse en propagador de Jesús y de su doctrina. Y aquí lo vemos, Jesús entró tan dentro de su corazón que él llega a decir que ya no es él quien vive, sino que es Jesús quien vive dentro de él. Y a partir de ahí tenemos que San Pablo, por eso es tan importante para nosotros los cristianos, empieza a extender el cristianismo por otras partes lejanas de Jerusalén, de Israel, empieza a viajar por toda la cuenca del Mediterráneo y va creando comunidades cristianas por todo el litoral mediterráneo, sufriendo naufragios, porque naufragó 3 o 4 veces, persecuciones, palizas, hambre, desprecio, pero no le importaba. Él lo que quería era extender la doctrina de Jesús y fundar más y más comunidades. Así fundó
muchas comunidades y después de que iba a otra comunidad, seguía comunicándose con ellas a través de cartas. Escribía cartas a cada una de esas comunidades, hay hasta 13 cartas a las comunidades. Y después, en sus correrías apostólicas, llegó hasta Roma. Él en Roma, pues también fue perseguido y no le importó incluso hasta perder la vida por Cristo. De tal manera que en el año 67, durante el reinado de Nerón, pues por extender la doctrina de Cristo, le metieron preso y al final murió decapitado. Le cortaron la cabeza por ser un seguidor de Cristo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de cómo Jesús entra en nuestra vida y puede entrar en nuestra vida, igual que en la vida de San Pablo, y transformarla de tal manera que no nos importe nada, solo extender y predicar la doctrina de Jesús. Os invito, si queréis conocer más sobre su personalidad, sobre su doctrina, sobre lo que él decía, cómo alentaba a los cristianos, a que leáis sus cartas. Las cartas de San Pablo, 13 cartas. ¿Queréis saber cómo fue su conversión, cómo fueron sus viajes? Os invito a que leáis los Hechos de los Apóstoles. Ahí podréis saber más y más cosas de San Pablo, y mucho mejor de lo que yo os acabo de contar. Adiós.